Hola queridos hermanos en Cristo y María, ¿cómo están? Es un gusto para mí estar compartiendo este momento con ustedes y como lo había prometido en el video que hice acerca del tutorial de cómo rezar el Ave María en latín, aquí está un video en el que voy a explicar por qué debemos orar en latín o por qué es bueno hacerlo, es recomendable y vamos a hablar de eso un poco. Por supuesto, nosotros no debemos ni convertirnos en latinistas, ni en traductores, ni ser perfectamente fluidos en latín, pero al menos las oraciones de la iglesia, pues sí sería muy conveniente aprendérnoslas, particularmente el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, el Gloria, ¿no? Ya como digo, hice un tutorial acerca de cómo aprender el Ave María en latín. Después de este programa que estoy haciendo en este momento, haré un tutorial con el Padre Nuestro, luego uno con el Salve Regina, con el Gloria, etc. Esa es la idea, para que al menos nos aprendamos las oraciones más básicas en esta lengua sacra. Sin más, entonces nos ponemos en la mano de María Santísima, Nuestra Señora, que nos guíe en esta charla en este momento, y le saludamos diciendo: Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sacratissimum cor Jesum, in te confido. Sancte Joseph, ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Bien, esto lo estoy tomando, como dice aquí el subtítulo, en un documento del Papa San Juan XXIII llamado Veterum Sapientia. Es muy recomendable, hermanos, que leamos el documento. Es corto, no nos tardamos mucho tiempo leyéndolo y sí nos enteramos de todo lo que dijo el Papa Juan XXIII acerca del uso del latín en la Santa Madre Iglesia. Voy a dejar ahí en la descripción del video el link del documento para leerlo. Es bueno que nosotros nos familiaricemos con la lectura, con la buena lectura, lectura espiritual, lectura de santos, lectura de los papas, bueno, buena lectura. No solamente que nos quedemos con el YouTube, aunque el YouTube nos motiva, nos anima y muchas veces nos impulsa, y hay programas en YouTube muy formativos. Siempre recomiendo las charlas de formación de los Caballeros de la Virgen o Heraldos del Evangelio, son muy recomendadas. Y yo acá en mi canal también tengo algunas charlas, lecturas de libros, Santa Brígida, estamos haciendo una serie de las herejías, las pueden buscar en lista de reproducción. Estoy haciendo en vivo, leyendo en vivo el libro El secreto admirable del Santísimo Rosario de San Luis María Griñón de Montfort para convertirse y salvarse. Entonces se los recomiendo mucho, lo leo en vivo. Está también ahí en la lista de reproducción los videos que ya llevamos hasta ahora. Y bueno, es muy bueno que nos familiaricemos con la buena lectura. Y sin más, empecemos entonces del documento que se llama Veterum Sapientia. ¿Y qué es ese documento? Ese documento es una constitución apostólica que hizo el Papa Juan XXIII. ¿Qué es una constitución apostólica? Es el máximo documento pontificio donde se establece una ley. El Papa está emitiendo una ley eclesiástica y normalmente vienen con la palabra para perpetua memoria. Por lo tanto, como nos podemos dar cuenta, tiene un carácter jurídico fuerte, ¿cierto? Y el Papa Juan XXIII con este documento, con esta constitución apostólica Veterum Sapientia, quiere imponer o digamos hacer una ley y dejarla para perpetua memoria. Entonces lo que vamos a leer es un documento de mucha fuerza jurídica y de mucha importancia. Un dato curioso acá, simplemente un paréntesis pequeñito: el Papa Benedicto en su pontificado solamente escribió una constitución apostólica, y fue a propósito de la campaña que él llevó a cabo, que él inició, la que hizo, logró la conversión de más de 1000 sacerdotes anglicanos. La iglesia anglicana está fuera, no está en unión con Roma, está fuera de la iglesia. El Papa León XIII invalidó todas las ordenaciones de los anglicanos, por lo tanto ningún sacramento que ellos administren es válido para nosotros los católicos. Y el Papa Benedicto emprendió una campaña muy fuerte. Yo recuerdo esto particularmente, yo estaba en Roma cuando esto sucedió, en mis estudios de teología en Roma, y el Papa Benedicto logró que más de 1000 sacerdotes regresaran a la iglesia regresaran o vinieran a la iglesia católica, lo cual fue un motivo de mucha alegría.
tristemente, pues eso que él había logrado no se siguió, sino muy probablemente se habría logrado la conversión de muchos más, incluso obispos, obispos anglicanos, se convirtieron a la Iglesia Católica, y el Papa Benedicto, la única constitución apostólica que diseñó, que escribió, fue con respecto a esto. Pero bien, eso es un dato ahí pequeño en paréntesis. Pasemos ahora a hablar de propiamente el documento en cuestión, que se llama Veterum Sapienza, que significa sabiduría antigua. Eso es lo que significa, sabiduría antigua. Y vamos a ver, como siempre, los documentos de la Iglesia, bueno, como casi siempre, digámoslo, pero digamos que siempre, vienen escritos de una forma bellísima, que no solamente tienen verdades y son profundas, sino que nos encanta ver la forma en cómo están escritas, la forma literaria. Leer documentos eclesiásticos es realmente, sobre todo para quienes nos gustan mucho las lenguas, es algo muy bello. Y el Papa Juan XXIII dice que la sabiduría como tal, está vestida, tiene un vestido, un traje, y ese traje es el griego y el latín. Y la Iglesia siempre estimó estos idiomas. De hecho, todo sacerdote en formación, seminarista, etcétera, debe ver al menos un poquito de griego y un poquito de latín, al menos un poco. Había colegios en las épocas, no sé, en sus países, en Colombia, a mí no me tocó, pero mis papás sí, en colegios donde se dictaba griego y latín, incluso en las escuelas, ¿no?, para los jóvenes, y esto daba mucha formación humanística. Tristemente, pues hoy en día esto no se conservó, pero todos deben saber al menos un poquito. Ahora, tristemente, la cantidad de griego y latín que saben los sacerdotes hoy en día, que se enseña en los seminarios, es escasísima. O sea, es un semestre o dos y se aprende muy poco, casi nada. Por voluntad de Dios, continúa el Papa Juan XXIII, es voluntad de Dios, el latín agrupó en la historia varios pueblos bajo imperios y se convirtió en la lengua de la Santa Sede. Hay muchos que dicen, pero ¿y yo para qué aprendo latín si Jesús no dijo el Padre Nuestro en latín, o Jesús no sabía latín primero? Sabemos que nuestro Señor Jesús no sabía latín cuando se encarnó y se hizo hombre. Bueno, ahí dejo esa pregunta. Yo pienso que sí, muy, muy seguramente sí, pero pues hay gente que saca sus argumentos sin sentido y sin saber de dónde. Y luego dicen, no, es que nuestro Señor Jesús no enseñó las oraciones en latín, sino en arameo, no sé qué. Acá nos está diciendo claramente el Papa Juan XXIII que fue la voluntad de Dios que fuese el latín la lengua que agrupara por siglos varios pueblos a través de imperios, de naciones, etcétera, pero reinados, pero fue el latín la lengua que prácticamente a lo largo de estos 2000 años sostuvo y mantuvo, o la lengua común de todos los pueblos, ¿no? Luego dice, el latín se adapta para promover la cultura. ¿Y por qué?, pensarían algunos. Bueno, porque no es una lengua privilegio de nadie. Ningún país puede decir, esta es mi lengua, ¿cierto? Incluso hay veces algunas riñas entre países que hablan el mismo idioma, ¿no? Que este lo habla mejor, que este lo habla peor, que es que en Colombia, que es que en Argentina, que es que en Chile, que es que en México, que aquí, que allá, que... Todo eso son realmente pues cosas que no aportan a la cultura, ¿no? Y los americanos que aquí, que los ingleses, que los australianos, Entonces, ¿qué pasa con el latín? Que nadie se puede derrogar el privilegio de decir, esta lengua es mía. Y por lo tanto nos suscita envidias. Sería una necedad, como lo han intentado en los últimos años, hacer que la lengua oficial de la Iglesia no fuese el latín, sino una lengua moderna, porque eso suscitaría todo tipo de envidias, de problemas, sería un privilegio, le estaría dando a una cierta nación, a una cierta cultura, a un cierto grupo de personas una relevancia y una prelación que no debe suceder en la Iglesia, que se llama católica, o sea, universal. Ahora, el latín está lleno de majestad y dignidad, y contribuye a la claridad y a la solemnidad. Ojo, esta frase nos tiene que quedar muy clara para quienes critican que nosotros queramos aprender el latín, incluso sacerdotes, monjas, seminaristas que critican el latín. Nosotros podemos decirle, lo puede criticar, pero al usted criticarlo, está criticando algo que está lleno de majestad, de dignidad, y que contribuye a la claridad
y a la solemnidad. Qué preciosos estos adjetivos que nos está dando aquí el Papa Juan XXIII para el latín, ¿no? Entonces tengamos eso claro, es una lengua que está llena de majestad y dignidad y contribuye a la claridad y a la solemnidad. Bien, continuamos acá. Y aquí vamos llegando ya casi al corazón del asunto. Por ser la iglesia universal, o sea, católica, sabemos que la palabra católica significa universal, se necesita una lengua universal. Es que suena como casi lógico, ¿cierto? Dice el Papa, se necesita una lengua que sea universal, que sea inmutable, o sea, que no cambie y que no sea popular, porque esto se prestaría para la confusión de conceptos. Entonces, para mí es un argumento supremamente, digamos, obvio, por así decirlo, pero en la obviedad muchos precisamente nos caen en la cuenta de esto. Por ser una iglesia universal se necesita una lengua universal que no sea de nadie en particular, sino que sea universal, que sea inmutable y que no sea popular. Y luego dice acá el Papa Juan XXIII, universal ¿por qué? Porque comunica verdades. Nosotros vamos a transmitir las verdades de la fe en una lengua que, si no es una lengua apropiada, se pueden perder ciertos matices o incluso conceptos de las verdades que Dios nos quiere transmitir a través de la Santa Madre Iglesia. ¿Cierto? Ustedes saben que la Iglesia, la esposa de Cristo, es la depositaria y la cuidadora del depósito de la fe. Y ella comunica a lo largo de la historia a todo el mundo esa fe, esa doctrina que nos legó nuestro Señor, que nos dejó nuestro Señor Jesucristo y que nos legaron los apóstoles. Entonces, nosotros debemos comunicar verdades como católicos, y pues qué mejor hacerlo que en un idioma universal. Porque las lenguas modernas mutan, mientras que la verdad no es mutable, la verdad no cambia, sino no sería verdad. Una verdad no cambia, de lo contrario no es una verdad. Pero las lenguas sí cambian. De hecho, yo no sé si ustedes se ponen a pensar, yo lo analizo en mi caso. Yo veo la manera en cómo hablaban, por ejemplo, mis papás, cómo hablaban mis abuelos, cómo hablo yo, cómo hablan las siguientes generaciones, nuestros hijos. Y hay un cambio, nosotros siendo testigos de ello, un cambio en una misma idioma, en una misma lengua, en un mismo idioma, hay un cambio. A veces hablo yo con un mexicano, con un peruano, con un argentino, hay cambios. Entonces las lenguas modernas son mutables, pero el latín no cambia porque como no está sujeto a ningún proceso de cultura, ni de país, ni de migración, ni de contacto con nada, es una lengua fija, por así decirlo, y por lo tanto nos permite transmitir a través de ese idioma fijo verdades que son fijas, verdades que no deben cambiar. Eso suena casi que una redundancia, porque si es verdad, es fija. Ahora bien, la iglesia, al ser fundada por Cristo, excede cualquier grupo o sociedad humana. Ojo a esta frase. La iglesia, al ser fundada por Cristo, ella sobrepasa, ella está por encima y es más importante de cualquier grupo o sociedad humana. ¿Okay? Entonces la iglesia, esto tenemos que tenerlo muy claro, sobre todo hoy día, porque muchos hoy en día dicen, es que nosotros debemos obedecerle a tal u obedecerle a tal otro, o que tal organización internacional, o que tal organización tal, o que tal. No. La iglesia excede todo grupo humano, toda sociedad humana. ¿Por qué? Porque fue fundada por Cristo. Nuestro Señor Jesucristo no fundó ni la organización tal, ni este grupo tal. Nuestro Señor Jesucristo fundó una iglesia, San Mateo 16, y es la iglesia católica. ¿Y esto por qué? Porque pues tiene fuerza el hecho de que la Santa Madre Iglesia esté por encima de cualquier grupo o sociedad humana, porque ella, al tener su propio idioma, entonces no tiene por qué someterse a ningún otro idioma de cualquier grupo o sociedad humana. Bien, ahora ya hemos llegado, después de todo esto, al corazón propiamente del mensaje. ¿Cuál es ese corazón del mensaje del Papa Juan XXIII en este documento? Esta primera frase, que me parece que es tal vez la más importante de todas. El latín ha sido consagrado por su uso litúrgico a lo largo de los siglos, y establece
con su autoridad apostólica el Papa Juan XXIII. El latín es sagrado. Cuando alguien lo critica, cuando alguien lo ataca, cuando alguien ataca las oraciones en latín, la misa en latín, esa persona se está metiendo contra algo sagrado. Y al darle ese carácter de sacro, de sagrado, el latín se convierte en un sacramental. Es decir, que nos dispone a recibir la gracia sacramental, que nos dispone a recibir a nuestro Señor Jesucristo en los sacramentos. Eso es lo que hace un sacramental. Por eso las liturgias en latín son tan importantes. Una de las excusas que uno más escucha es, pero es que yo no entiendo. Primero que todo, eso sucede por dos razones. Una, porque la persona no se toma la molestia, ¿cierto?, de llevar un librito, un misal e ir aprendiéndose las oraciones poco a poco, como lo hicieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Muchos de nuestros abuelos no sabían leer ni escribir, o no tenían un primero, segundo, tercero de primaria, pero sabían leer y escribir y podían seguir los misales, pero asistían con más devoción y con más fe que esta generación a la Santa Misa. Y comprendían más claramente que era el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo siendo renovado incoherentamente en el altar. Tenían clarísimo cómo las verdades de nuestra fe. Era una generación diferente. Así no hablara el latín. Pero el latín es una lengua sagrada, es una lengua sacra. No nos obliga, pero tenemos un elemento que a la mano, ¿por qué no acceder a él? Ahora imaginémonos, como dice acá el Papa Juan XXIII, cuántas eucaristías, cuántas misas se han llevado a cabo a lo largo de los siglos en latín. Cuántas veces a la voz del sacerdote hoc est enim corpus meum viene nuestro Señor Jesucristo al pan eucarístico. Es imposible calcularlo prácticamente, pero a través de su uso en diversos países, yo creo que en todos los países del mundo se ha celebrado una misa en latín. Y eso hace que esa lengua se vuelva sacra, 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 cada vez más santa, más santa, más santa. Lo mismo explicar verdades de la fe en latín, catequesis en latín, catecismos en latín, textos litúrgicos en latín. Todo, o sea, es un idioma que ha sido sacralizado y se ha consagrado a sí mismo por su uso, particularmente por su uso litúrgico. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con alguien que critica o que ataca o que quiere refrenar el uso del latín, está refrenando el uso de algo sagrado. Bien, es una orden, por así decirlo, un comando del Papa Juan XXIII en esta Constitución Apostólica que nosotros debemos conservar y preservar el latín. Particularmente le habla, por supuesto, a los obispos y a los sacerdotes, pero nos toca también a nosotros. Nosotros debemos conservarlo y preservarlo. ¿Cómo? Pues usándolo, usando el latín. Y luego da la orden por la cual es una constitución apostólica, lo vimos al principio de este video, se genera como un decreto o una ley, y dice el Papa que se debe crear un instituto que promueva el latín y que logre con el tiempo que todos los sacerdotes religiosos y religiosas hablen latín fluidamente y lo promuevan. ¿Y qué pasó? Nunca sucedió. Esto nunca sucedió. Se desobedeció una constitución apostólica, se le desobedeció al Papa Juan XXIII. Recordemos que lo vimos al principio de este documento, las constituciones apostólicas son ad perpetuam memoria, ¿no? Para memoria perpetua. Nunca sucedió. Desobedecer al Papa mismo. Bueno. Y finalmente, al final del documento, el Papa Juan XXIII firma y dice expedido con autoridad apostólica, usa unas palabras bellísimas con las cuales él impone su autoridad y declara que se funde y se cree este instituto. Nunca sucedió, tristemente se desobedeció una orden y alguien tendrá que darle cuentas a Dios de por qué esto nunca sucedió, de por qué los sacerdotes hoy en día no hablan latín, no lo promueven y no lo enseñan.
Yo sé que todos nosotros conocemos sacerdotes, tal vez en la red o tal vez en persona, que promueven a veces el uso del latín, pero si conocemos es uno o dos, tres máximo, que a veces hacen una oración en latín o que a veces hacen el rosario, el Santo Rosario en latín, o que consagran en una de mis parroquias acá cerca de mi casa, el sacerdote de vez en cuando hace la consagración en la Santa Misa en latín. Y yo sé que también nosotros hemos tenido experiencias, quienes ya tenemos un camino de rezar en latín, con la cual podemos testificar que todo esto que nos ha enseñado hoy el Papa Juan XXIII, particularmente que el latín es una lengua sagrada, nos ha calado, nos ha llegado, nos ha servido, nos ha hecho sentir y experimentar lo sacro de esta lengua. Yo les invito, hermanos, a través de este video, a dos cosas. La primera, leer el documento completo porque es bellísimo. Les acabo de brindar un resumen, algo muy sucinto, pero sería bueno leer el documento, que es corto igual. Y segundo, aprendernos las oraciones, al menos las más básicas en latín. No tiene que ser hoy, no tiene que ser mañana. Ténganse paciencia ustedes mismos. Les voy a contar una anécdota muy brevemente. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a Sor Faustina Kowalska, le dio unos parámetros para que ella hiciera un retiro espiritual. Y uno de los parámetros que nuestro Señor Jesucristo mismo le dictó a Sor Faustina, le dijo: tú tienes que tener paciencia contigo misma. Eso nos aplica a nosotros. Téngase paciencia. Si usted empieza a aprender, por ejemplo, el Ave María y empieza Ave María, gracia plena, se me olvida el resto, yo soy bruto para esto, yo soy bruta para esto, mejor no. No, téngase paciencia. Yo no estoy diciendo que tenga que aprendérselo hoy o mañana, es más, se puede tardar un año o dos, pero lo vamos a hacer por amor al Señor y por amor a nuestra Santa Madre Iglesia Católica, que ella como madre, porque la Santa Madre Iglesia es madre, habla un idioma que es el latín, y yo quiero hablar la lengua que habla mi mamá. Yo quiero hablar ese idioma que habla mi madre. Así, desde la punta de la iglesia nos digan lo contrario y lo ataquen, acabamos de aprender a través de ese documento que el latín es sagrado. Por lo tanto, hagamos ese esfuercito pequeñito de irnos aprendiendo las oraciones poco a poco. Por eso creé el tutorial del Ave María en latín. Si alguien ya se la sabe, muy prontamente, con la ayuda de Dios y María Santísima de San José, estaré creando el tutorial del Padre Nuestro, luego el del Salve Regina, luego el de Gloria, de las oraciones más, ¿cierto? Y no nos las tenemos que aprender todas. Yo propongo una cosa. Para quien ya sabe, para quien no sabe nada de latín, está cero totalmente, ni idea, apréndase el Ave María, el Padre Nuestro y el Gloria. Y haga su Santo Rosario diario en latín. Ahora, por ejemplo, yo lo rezo en latín todos los días en vivo a las 11 de la mañana hora Colombia, aquí en el canal, pero hay muchos otros canales. El canal Oraciones Maranatha también tiene el Santo Rosario en latín, muchos otros, donde lo pueden ir practicando poco a poco. Puede hacer un misterio en latín, el resto en español. Bueno, usted se inventa métodos. Para quien ya sabe un poco, se sabe las oraciones más básicas, pues es bueno irle añadiendo otra. Bueno, ya me aprendí Padre Nuestro de María de Gloria, me voy a aprender ahora el Salve Regina. Luego me voy a aprender las letanías, así poco a poco, pero familiaricémonos con esta lengua. Tip con el que acabo este video, dice San Vicente Ferrer, que el anticristo hablará muchos idiomas, pero solo uno no hablará. Y ese idioma que el anticristo no hablará es el latín. Encomendemos al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María con un Ave María para terminar este programa, que nos cale, que nos llegue y que por supuesto nos lleve a ser mejores cristianos, mejores hijos de Dios, de la Santa Madre Iglesia Católica, y para que seamos cada día más santos en este camino de conversión que tan urgentemente nos pide nuestra Madre del Cielo. Digamos todos, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Joseph, ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Gracias, queridos hermanos. Dios les bendiga. Acá en la descripción del video quedan el link para el documento del Papa Juan XXIII y el link para el tutorial de cómo rezar el Ave María en latín. Dios les bendiga. Ave María Purísima. Hasta pronto.